Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta primera transmisión en la que se inaugurará el 5º Congreso de Animalibus, la presencia zoológica en la literatura, en coordinación con la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. El día de hoy nos sentimos muy honradas en contar con la participación en la mesa inaugural del doctor Marcelo Serafín González, quien es coordinador del posgrado en Humanidades, línea Filología Medieval y Áurea Hispanoamericana del siglo XVI al XVIII. También estamos presentes el comité organizador, integrado por la doctora Xochicatzali Cruz Martínez, la maestra Adriana Contreras y una servidora, Penélope Marcela Fernández Izaguirre. Escuchamos al doctor Marcelo Serafín, por favor. Gracias. Claro que sí, muchas gracias. El posgrado en Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, línea de Filología Medieval Áurea Hispanoamericana de los siglos XVI-XVIII, siempre está preocupado por proporcionar a los estudiantes una sólida formación, tanto en el campo de la investigación de obras clásicas de la literatura española, como en la literatura hispanoamericana de la época colonial. Nos preocupa también poner al alcance de los alumnos el conocimiento de las tendencias actuales de la crítica y el acercamiento integral a los textos literarios. Para llevar adelante estos objetivos, consideramos conveniente extender con la mayor amplitud posible el intercambio con otros centros de investigación, al igual que con otras instituciones de enseñanza superior, ya sean nacionales o extranjeras, para propiciar la comunicación cercana entre los investigadores y con ello estar al tanto de lo que pasa en las diversas corrientes de estudio. Un ejemplo de realización de lo anterior lo constituye precisamente el 5º Congreso de Animalibus, la presencia zoológica en la literatura, que hoy nos reúne. El programa del mismo nos informa de la gran pertinencia del tema que vertebra todas las participaciones, pues da la posibilidad de recorrer las distintas épocas y los diversos géneros dentro de los que se manifiesta la creación literaria. Este congreso llega hoy a su 5ª edición gracias a la muy importante participación y esfuerzo de las entusiastas colegas que forman parte del comité organizador, la doctora Xochicatzali Cruz Martínez, de la UNAM y de la UAM Iztapalapa, la doctora Penélope Marcela Fernández Izaguirre, de la UNAM y la UAM Coajimalpa, y la maestra Adriana Contreras García, de la UAM Iztapalapa. Antes que nada, las felicito. Me da mucho gusto su buena disposición y el gran esfuerzo desplegado para continuar adelante con la organización del Congreso. Me siento muy honrado por compartir con ustedes la mesa y doy la bienvenida a todas y a todos los participantes que van a participar. Me permito declarar formalmente inaugurados los trabajos del 5º Congreso de Animalibus, la presencia zoológica en la literatura, el 8 de diciembre a las 10:40 de la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, querido doctor. Ya sabe que, le agradecemos infinitamente siempre el apoyo que tenemos por parte de la institución, que, sin usted no podría, en la parte técnica está Andrea, es la que nos está auxiliando con todo esto, y a mis compañeras sobre todo. Ya que está inaugurado el Congreso, quiero invitarlos a la primera mesa que se va a llevar a cabo a las 11 de la mañana. Vamos a tener, la cual lleva por nombre, por título, Exempla Animalia, Animales como Ejemplos Vivientes. Va a participar Amaury Mendoza Toro, de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la ponencia Inquinari Longo Innovamo Sanguine, Representaciones de la Violencia Psicológica y su función en los fabularios latinos, de Fedro Yaviano. También vamos a tener la participación de Claudia Verónica Palma Cano, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con la ponencia titulada Los animales como vehículo de expresión del amor y los celos pasionales en la novela griega de Leucipa y Critofonte.
Después vamos a tener a Marta Isabel Gómez Guanacame, que es una investigadora independiente, con una ponencia que se llama Un aviario híbrido, el semanario político multicolor. Y finalmente, para cerrar, vamos a tener a Diana Hernández Castillo, de la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa, del posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades, con la ponencia La degradación ánima bestia como indicador de feminidad y masculinidad de la narrativa de Manuel José Otón. Entonces, bueno, los invitamos porque, bueno, la mesa va a estar muy interesante. Y, bueno, ¿por dónde podemos ver la transmisión, Adriana? La transmisión podrán verla en la página de el Animalibus Congreso. Asimismo, pueden enlazarse para ver en tiempo real las transmisiones vía YouTube y Facebook. Así es que, pues nada, los esperamos. Será muy grato tenerlos como participantes en esta primera mesa. Ok, puedo, sin más, bueno, ¿no tienen algún otro comentario que agregar? Además, bueno, entonces, bueno, declaramos ya inaugurado el Congreso como nos hizo favor el doctor Serafín, y por favor nos vemos aquí, bueno, en esta sala a las 11 de la mañana para comenzar con nuestra primera mesa, que yo tendré el honor de moderar. Déjenme ver, creo que hay un... Sí, también pueden, bueno, los participantes pueden ver la transmisión por Zoom, porque, bueno, ustedes tienen las claves, y, bueno, también va a ser transmisión por YouTube y por Facebook, como nos comentó la maestra Adriana. Entonces, bueno, no nos despedimos, nos vemos aquí en 15 minutitos. Gracias. Muy buenos días, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Bueno, buenos días. Vamos a comenzar con nuestra primera mesa. Tenemos aquí un público cautivo, Ana, y vamos a comenzar, por favor, con Amaury Mendoza Toro, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él nos va a ofrecer una ponencia que se intitula Inquinari Nongo Inabo Sanguine, representaciones de la violencia psicológica y su función en los fabularios latinos, de Fedro Aviano. Por favor, Amaury. Muchas gracias. Buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla. Un segundo, por favor. No sé si ya la pueden ver. Ya se ve. Muchas gracias. Bueno, voy a comenzar. Se ha vuelto un lugar común afirmar que la violencia es tan vieja como el ser humano mismo. Esta es una forma de decir que la violencia ha estado presente a lo largo de toda la historia y en todos los rincones del mundo. Ya sea que hablemos de prehistóricas agrupaciones humanas, de los pueblos del mundo mediterráneo antiguo, de las culturas originarias del continente americano o bien de las modernas sociedades democráticas, la violencia reclama para sí, a veces de forma sutil e incluso invisible, un sombrío lugar en todos los espacios de la sociedad y la cultura. Su poder y fuerza se manifiestan, sin pausa alguna, en los conflictos de la vida cotidiana, en el seno de la familia, en la religión, en el ámbito escolar y laboral, en las relaciones de pareja y en un largo etcétera. Debido a que el señorío de la violencia se extiende por todos los productos sociales y culturales del ser humano, también el arte se ve obligado a dejar testimonio de ella. Tan es así que en ocasiones la violencia es el tema principal de una gran cantidad de obras pictóricas, escultóricas y dancísticas. Lo mismo sucede en el ámbito literario, y basta posar nuestra mirada sobre la fábula esópica,
un género que destaca por la constante presencia de situaciones conflictivas y agresivas entre sus protagonistas animales, para dar cuenta de la íntima relación entre violencia y literatura. Por este motivo, el propósito de esta exposición es reflexionar brevemente sobre la representación literaria de un tipo particular de violencia, la violencia psicológica, en algunos relatos de los dos fabularios más importantes de la tradición clásica latina, la obra de Fedro y Aviano. Para empezar, pues, tratemos de definir qué es la violencia. Perdón. Tradicionalmente y a muy grandes rasgos, se suele decir que la violencia es el uso de la fuerza con la intención de provocar daño a un receptor. An act of physical force that causes or is intended to cause harm, en la Enciclopedia Británica, por ejemplo. Entonces, el que una persona golpea a otra con plena voluntad de hacerlo y con la finalidad de hacerle daño es un hecho violento. Esta definición adquiere una mayor significación si atendemos a su posible etimología. Violencia viene del latín violentia, palabra que estaría formada por el sustantivo vis, fuerza, y latum, la forma del supino del verbo ferre, llevar. Así, violentia se podría traducir de manera literal como llevar la fuerza hacia alguien. Esta idea se encuentra ampliamente representada en frases latinas verbonominales como vim ferre, vim ad ferre o vim in ferre, cuyo significado gravita en torno a la agresión y el ataque físico. Según esta etimología, el término violentia sería, por su propia naturaleza semántica, descriptivo. Aludiría a un fenómeno visual, un movimiento hostil y direccionado que parte de un sujeto A hacia uno B. La violencia residiría así en la intencionalidad del daño y el empleo de la fuerza. La descripción anterior se refiere sobre todo a la llamada violencia física. Esta definición, sin embargo, a pesar de ser adecuada y funcional para una gran cantidad de escenarios, resulta insuficiente para explicar la totalidad de fenómenos que se suelen catalogar como violentos, pues ni toda violencia comporta un elemento físico, ni es siempre un fenómeno claramente perceptible. Tal es el caso de la violencia psicológica, también llamada violencia moral. Es decir, cuando alguien ve afectada su integridad y su dignidad ante el insulto, el menosprecio, la amenaza, la burla, la intimidación, el escarnio y otras agresiones, muchas de ellas verbales, sin que haya un quebranto físico de por medio. Pues, a pesar de carecer del uso de la fuerza, la violencia psicológica cumple con otras características de los hechos violentos, como la intencionalidad y el daño. Y esta no es una definición del todo moderna. Mutatis mutandis, bajo lo que se conoce como delitos de injuria, el derecho romano antiguo ya contemplaba no solo las agresiones contra la corporalidad de los individuos, sino también aquellas contra su dignidad moral. Según leemos en el Digesto, todo lo que no se hace con derecho se dice que se hace con injuria. Esto en general, pero en especial, la injuria se llama contumelia. Continúa. Dice Laveón que se hace injuria o mediante una cosa o con palabras. Mediante una cosa siempre que se emplean las manos, pero con palabras cuando no se emplean las manos y se hace afrenta. Es decir, además de los ataques físicos, la injuria es también contumelia, palabra que viene del verbo contempnere, despreciar, y que se suele traducir como insulto, afrenta, invectiva e incluso violencia. Ahora bien, si algo caracteriza al zoológico esópico de la época clásica, es la constante representación de situaciones de violencia. Tan es así que en ocasiones ha mencionado que la fábula esópica podría ser el género donde más a menudo sus protagonistas son asesinados. En el primer libro de Fedro, por ejemplo, de las 32 fábulas que lo componen, en 13 hay violencia física y en 11 encontramos violencia psicológica. A lo anterior podríamos añadir fábulas que presentan otros tipos de violencia, como la económica, la sistémica, la simbólica, por mencionar algunos casos. Entre los diferentes protagonistas de estos breves relatos, un animal que resulta paradigmático por estar expuesto al abuso es el asno. Prueba de lo anterior es la fábula fedriana del asno y los galos, la cual nos cuenta que la piel de un asno, después de morir por los interminables maltratos y golpes de sus dueños, es utilizada para fabricar tambores, es decir, para seguir siendo azotada. Putabat se post mortem securum fore, e que alia e plagae congeruntum mortuo. Pensaba que después de la muerte iba a estar seguro, pero mira, nuevos azotes azotan al muerto.
Según la fábula, el destino del asno es, por así decirlo, el eterno sufrimiento. No obstante, no solo el abuso físico rodea la existencia de este cuadrúpedo, también lo rodean interminables ofensas, menosprecio y el escarnio de los demás. Esto es lo que encontramos en las siguientes fábulas. En El asno y el león van de caza, un asno se asocia con un león para ir de cacería. El asno rebuzna para que los otros animales, asustados por el ruido, salgan corriendo y el león los capture. Una vez completada la tarea, el asno le pregunta al león qué le pareció su papel, a lo que responde el felino: insignis inquit, sicut nisi nosem tum, animum genusque, simile fugisse metum. Notable, respondió, tanto que si yo no conociese tu ánimo y tu casta, hubiese huido presa del mismo temor. Un escenario similar tiene lugar en El asno que se reía del jabalí, también de Fedro, donde un asno es ninguneado después de un altercado con un jabalí. Este último cierra el relato de la siguiente manera: Facilis vindictes mi, sed inquinari nolo ignavo sanguine. La venganza es fácil para mí, pero no quiero mancharme con sangre innoble. También en Aviano, la fortuna del asno es sufrir el menosprecio y la injuria de sus protagonistas. En El asno revestido con la piel de león, un asno se encuentra la piel de un león y después de ponérsela encima, comienza a aterrorizar a las otras bestias. La mentira, no obstante, es descubierta por un pastor quien increpa al burro con las siguientes palabras: Forsitan ignotos imitato murmure falas, ad mi quiquondam semper acelus eris. Quizá engañes a quienes no te conocen con ese ficticio rugido, pero para mí, ahora como antes, siempre serás un asno. Como vemos en los tres ejemplos anteriores, lo que se busca es sobre todo humillar al asno al enfatizar su naturaleza inferior. Para los estándares ideológicos de este género literario, la sangre del asno es innoble, como menciona el jabalí. De ahí que no pocas veces este equino simbolice la esclavitud. Lo anterior no es un asunto de poca importancia. Una de las características fundamentales de la fábula esópica es la representación de un mundo fuertemente jerarquizado, donde unos animales ocupan posiciones privilegiadas y de poder y otros se encuentran en calidad de sometidos. Como menciona Korhonen, la fábula retrata las relaciones sociales y la interacción entre distintas especies en un reino artificial, el reino animal, el cual recrea el mundo humano, así como sus estructuras sociales y sus jerarquías. Estos animales, pues, encarnan de manera alegórica valores antitéticos y se contraponen de acuerdo a su influencia y poder y posición en el orden social. De hecho, Fedro y Aviano se suelen referir a esta dinámica vertical mediante términos semánticamente opuestos como potentes y humildes, dívites y paupres, sublimes e ignavi, etc. Y por lo general, en estos relatos, los potentes someten a los humildes, lo que crea una relación de dominio y sumisión entre estos grupos. Todo lo anterior no nos debe resultar extraño si recordamos que, en palabras de Bradley, Roma era una sociedad altamente receptiva a la gradación de estatus, categoría y autoridad. De hecho, si consideramos que la sangre del asno está sucia, de ahí que Fedro utilice el verbo inquinare, ensuciar, y que ésta, junto con sus propiedades morales, es heredable, una idea que gozaba de suma aceptación en la antigüedad, la posición social de quienes están mancillados desde el nacimiento necesariamente se mantendría a lo largo de su existencia. Tal como la sociedad romana, el reino animal es un espacio que difícilmente admite la movilidad social, por lo que el asno, aunque lo intente, siempre será un asno. Por lo anterior dicho, se podría decir que el motor argumental de estos relatos, de los relatos aquí presentados, se basa en el no reconocimiento por parte del asno de su condición subalterna, por lo cual busca entablar una relación anómala con personajes de una naturaleza y categoría superior en esta jerarquía animal, como el león y el jabalí. Sin embargo, tal clase de asociación nunca redunda en algo positivo para el eslabón más débil de la cadena. Como menciona Blumer, tal confusión acerca del propio estatus social y acerca de lo que es un comportamiento adecuado es desastroso. Los individuos son reconocidos y deberían ser reconocidos a partir de la reputación de su genus, el grupo al cual pertenecen y que determina su estatus y por lo tanto su relación con los otros.
Y esta desigualdad de posiciones y el olvido de los límites entre los diferentes grupos animales es lo que estimula la explosión de esta violencia psicológica y moral. Por esta confusión, el asno se hace acreedor al escarnio. Mediante el insulto, se le recuerda su necesaria subordinación a aquellos más poderosos y encumbrados. Lo anterior, y esto es muy importante, nos habla de la naturaleza de la violencia. Esta no es, o no siempre, el resultado de una conducta irracional o ilógica. Todo lo contrario, la violencia suele tener un papel pragmático instrumental. Como menciona Hannah Arendt, la violencia, siendo por su naturaleza un instrumento, es racional hasta el punto en que resulta efectiva para alcanzar el fin que deba justificarla. Entonces, los insultos que el cuadrúpedo recibe son, hasta cierto punto, formas prácticas de discriminación, un instrumento a través del cual se le echa en cara su condición inferior y su lugar en el zoológico. Por último, es importante preguntarnos por qué estos animales poderosos no maltratan corporalmente al asno. No sucede, como en muchos otros apólogos, una contienda física entre los protagonistas. A mi parecer, el motivo de que se prefieran estos relatos el insulto al ataque físico se debe a que ni el jabalí, ni el león, ni el pastor, en el caso de Aviano, tienen necesidad de exhibir su fuerza ante un personaje inferior. Hacerlo incluso podría ser contraproducente para su propio honor y su posición a la vista de los demás, pues estarían poniendo en duda su propia valía al ensuciarse con la sangre del equino. Esto es lo que sucede en la fábula del mosquito y el toro, la cual se encuentra en los Rómulos, colecciones medievales en prosa cuya fuente es en gran medida Fedro. En este relato, un mosquito reta a un toro a pelear con él. El bovino, ofendido por esta insolencia, se presenta al combate, pero el mosquito se va volando, pues para él es suficiente haber entrado en competencia con un animal más poderoso. Dice la fábula: quod si fuiset validae cervices memor, pudendum contempserat inimicum, et neptae materiae non fuiset gloriatio. Si el toro, hubiera tenido en cuenta la fuerza de su testuz, habría despreciado a un enemigo deshonroso y no habría contribuido a la gloria de una cosa insignificante. La moraleja de este relato resume perfectamente esta discusión. Quia ille famam diminuit, qui se indignis comparat. Porque aquel que se compara con los indignos hace que disminuya su propia fama. Lo mismo habría sucedido si, por ejemplo, el jabalí hubiese atacado al asno. Habría puesto en duda su posición de superioridad. De ahí que la violencia en estos relatos no esté dirigida contra la dimensión física del equino, sino en todo caso contra su honor y su integridad, pues la indolencia del león, el pastor y el jabalí resulta aún más vejatoria que el uso de la fuerza. De este modo, la dignidad del asno se reduce 2 veces, porque no comprende sus propias barreras sociales, lo cual es materia de oprobio en este género, y porque su papel es menospreciado e ignorado por los otros personajes. Como hemos visto brevemente, la violencia tiene múltiples formas de hacerse presente. Además de los golpes y agresiones de carácter físico, la violencia también se manifiesta mediante la amenaza, el miedo y los ataques verbales en menoscabo del honor, la dignidad y la estimación de los individuos. Y dado que la obra de Fedro y Aviano, los animales ocupan diferentes posiciones en un rígido sistema vertical, nos encontramos en un terreno ideal para la efervescencia de la violencia, una que suele partir de los estratos superiores hacia los inferiores. Y es que debemos recordar que, más allá del terreno literario, la violencia es muchas veces un instrumento práctico que sirve para asegurar la obediencia de los dominados y la conservación de la estructura de mando. Así pues, los insultos y las humillaciones que el asno sufre son un aviso de su frágil posición en el mundo, uno donde, a pesar de sus deseos y esperanzas, siempre será un desdichado, aporreado y ultrajado animal. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. ¿Ya lo pueden ver? Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Ya se ve. Gracias. Los animales como vehículo de expresión del amor y los celos pasionales en la novela griega de Leucipa y Critofonte. Bueno, el género literario más influyente de los últimos siglos, la novela, nace a principios de nuestra era entre los antiguos griegos.
Concebida y desarrollada como imitación narrativa en prosa, la novela griega florece con una libertad inusitada jamás conocida, lo que favoreció su ejercicio en variados subgéneros. Sin embargo, el estricto criterio de copistas bizantinos amparó la conservación de uno solo de estos, el conocido como erótico. De este subgénero se conservan 5 novelas prácticamente completas que abarcan un periodo de creación de 4 siglos. Las 5 poseen un argumento dedicado a la relación erótico-afectiva de una pareja de jovencitos. Las emociones y experiencias derivadas de esta interacción son el hilo conductor de la narración. Sin embargo, estos amores no tienen en todas las obras la misma intensidad. Baste como ejemplo la pieza que ahora nos ocupa, la novela de Aquilestasio, Leucipa y Clitofonte, fechada entre la segunda mitad y finales del siglo II después de Cristo. Esta se aleja de sus antecesoras en 2 aspectos. En primer lugar, su estilo narrativo, el cual se entreteje como el relato de las aventuras del héroe en voz del propio personaje, quien juega con apariencias, hechos velados y la tergiversación de los acontecimientos. En segundo lugar, aquí se relata extensamente el proceso de enamoramiento entre los protagonistas, en el cual es notorio cómo Clitofonte centra la mayor parte de su descripción en la inquietud sexual que Leucipa despierta en él. Atmósfera dominada por una sensualidad no retratada hasta entonces en el universo novelístico heleno, en el cual habían privado los enamoramientos instantáneos y virtuosos, seguidos de matrimonios siempre en la trama inicial. Sin embargo, el héroe de Aquilestasio crea un clima de cortejo amoroso que abarca más de la mitad de la novela, favorecido por los planes nupciales con la heroína, planteados hasta el final de la narración. En dicho ambiente afectivo y provocador se suscitan situaciones diversas que fungen como combustible para la excitación de pasiones dominadas por el deseo, epitimía, el amor, eros, y los celos pasionales, celotipía, pasiones en las cuales los animales dominan la escena como vehículos eufemísticos de tales procesos emocionales en la relación de la pareja. Veamos primero aquellos que conjugan deseo, epitimía y amor, eros. La novela comienza con la llegada de 2 jóvenes al templo de Astarte. Cada uno, por su parte, se maravilla en la contemplación de una pintura situada dentro del templo, en la cual se puede observar, y cito, un toro había sido pintado a la mitad del mar, transportado por las olas, mientras una ola subía como montaña, donde se doblaba, flexionándose la pierna del toro. La joven estaba sentada en la mitad del lomo del toro, no ahorcada, sino de lado, juntos ambos pies a la derecha, sostenida con la mano izquierda del cuerno, como un conductor de las riendas. Y el toro estaba volteado hacia esta, conducido más hacia donde tiraba su mano. La túnica en torno al pecho de la joven llegaba hasta sus partes pudendas. De allí un manto cubría la parte inferior de su cuerpo. Blanca era la túnica, el manto púrpura. El cuerpo se vislumbraba a través del vestido, hundido el ombligo, el vientre tenso. Estrecha la cintura, la estrechez se ensanchaba al descender hacia las caderas. Los senos sobresalientes ligeramente del pecho. Un cinturón se abrochaba aproximando la túnica y los senos. Y la túnica era como un espejo del cuerpo. Ambas manos estaban extendidas, una hacia el cuerno, la otra hacia la cola. Eros tiraba del toro. Eros, niñito pequeño, tenía desplegada su ala, sujetaba el carcaj, sostenía la antorcha. Estaba volteado hacia Zeus y sonreía como si se burlara de él, porque debido a él se había vuelto toro. Fin de la cita. La pintura en el templo de Astarte representa la metamorfosis de Zeus en toro blanco, quien, habiéndose fascinado con Europa mientras ella se bañaba en las playas de Sidón, decidió transformar su cuerpo para mezclarse con el ganado de Agénor, padre de la joven, y seducirla con su blancura, su belleza y sobre todo su mansedumbre. En dicho retrato destacan, por un lado, la notoria sexualización del cuerpo de Europa a través de una minuciosa descripción que pondera la sensualidad emanada de una voluptuosa figura femenina, la cual, no obstante, solo es reconocida con el sustantivo parfenos, doncella, mientras que por otro, el asombroso espécimen taurino que ella monta es claramente distinguido como Zeus,
dejando entrever el afán de ocultar la verdadera faz mientras emprende un flirteo que disfraza su misión bajo un halo de docilidad, premisa que desarrollará esta novela. La contemplación de la pintura y sobre todo el motivo en ella plasmado es ocasión para que uno de los jóvenes que la observa, Clitofonte, comience el relato de sus peripecias amorosas al extraño que lo acompaña en el templo. Tanto la significación sexual al cuerpo de Europa como la unión violenta y precipitada que incluye el sometimiento de la joven se despliegan como aguda prolepsis del desarrollo que tendrá la figura de Leucipa a lo largo del año. Asimismo, esta es la primera de varias escenas que, incluyendo animales en la acción, parecen fungir como atenuantes de la acepción evidentemente erótica que envuelve la relación entre la pareja protagónica, ambiente hasta entonces no explorado por el género novelístico heleno. Una vez que avanza la trama y que Leucipa queda hospedada en la casa de Hipías, padre de Clitofonte, este explica, y cito: al lado izquierdo se me muestra una doncella y deslumbra mis ojos con su rostro, y cuando la vi de inmediato estuve perdido. La hermosura hiere más agudamente que una flecha y a través de los ojos se precipita hacia el alma, pues el ojo es camino para la herida amorosa. Todas las cosas se apoderaron de mí simultáneamente: admiración, consternación, temblor, pudor, desvergüenza. Admiraba su tamaño, estaba consternado por su hermosura, temblaba mi corazón y la miraba impúdicamente. Me avergonzaba el ser sorprendido. Fin de la cita. El retrato de esta reacción ante la amada, quien es descrita como Parfenos, doncella, coincidiendo con la denominación previa utilizada para designar a Europa, comparte con los héroes de novelas anteriores la percepción del enamoramiento como herida amorosa, eroticón trauma, que turba de una u otra forma el temple. Una conmoción anímica y somática que exige la cercanía del amado como cura, terapia. Clitofonte se sirve de un insecto para conseguir dicho tratamiento. Así, estando Leucipa en el jardín de la casa, una abeja pica a su sirvienta. Ella la calma con un ensalmo. Clitofonte se dice lastimado también por la abeja, pero en otra. Así espera recibir el primer beso de Leucipa. Y cito: entonces, por suerte, una abeja o avispa zumbando voló en torno a mi cara. Se me ocurrió una idea. Y llevándome las manos a la cara, hacía como que había sido picado y tenía mucho dolor. Entonces, acercándose, la joven retiró mi mano y preguntó dónde había sido picado. Y yo le dije: sobre el labio. Bueno, ¿qué no vas a pronunciar el encantamiento, queridísima? Ella se acercó y puso encima su boca, como pronunciando el encantamiento, y algo murmuraba, tocándome sobre los labios. Y yo la besaba en silencio, robando el ruido de los besos, mientras ella, abriendo y cerrando la comisura de los labios con el murmullo del conjuro, convertía el conjuro en besos. Y yo entonces, abrazándola, me puse a besarla abiertamente y dije: ay de mí, queridísima, de nuevo estoy herido, más dolorosamente, pues hacia el corazón fluye la herida y siente necesidad de tu encantamiento. Fin de la cita. Los labios y el beso de la amada y la picadura punzante de la abeja son símiles que fueron utilizados posteriormente en La hora del hongo, otra novela, por su atmósfera bucólica para representar la herida de amor en su héroe Daphne. Asimismo, la novela de Caritón empleó el concepto herida amorosa, eroticón trauma, para describir las secuelas pasionales que sufrieron sus personajes masculinos por acción de la heroína. Sin duda, dicha significación tiene como antecedente el idilio 19 de dudosa autoría, aunque atribuido bajo ciertas reservas a Teócrito, conocido como el ladrón de miel, el cual también se sirve de trauma, herida, para referir las secuelas del amor. Allí, Amor Niño corre a mostrarle a Afrodita las múltiples heridas que le han causado las abejas mientras se robaba la miel de un panal, a lo que su madre responde. Y cito: pues que no eres tú igual a las abejas, porque siendo pequeño causas crueles heridas. Fin de la cita. En la aseveración de Clitofonte no solo es interesante la herida amorosa que afirma sufrir, sino, y especialmente destacable, es el deseo ciertamente impúdico por Leucipa, no observado en las novelas precedentes. Ni Quéreas, ni Abrócomes, ni Teágenes, héroes del resto de las novelas conservadas, en propia voz
o en locuciones del narrador extradiegético mencionan, ni siquiera sutilmente, algún dejo de desvergüenza o liviandad en el pensamiento dirigido para la amada o en la relación entre los enamorados protagónicos. Todos ellos se enamoran de flechazo y buscan porfiadamente casarse con sus amadas. En cambio, Clitofonte reconoce que su mirada hacia la doncella, Parcenos, fue impúdica, Anaidos, respuesta que él identifica por entero como moralmente censurable, pues se abochorna de ser sorprendido en el acto. Incluso lo expresa con un verbo que indica en sentido estricto ser cogido en un delito, halonai. Además, el muchacho estaba comprometido en matrimonio con una joven de nombre Calígone, y a pesar de su inquietud por Leucipa, él nunca contempla la idea de cancelar dicho compromiso. Clitofonte afirma también sentir anaideia, desvergüenza. Esto es la impudicia o el descaro que manifiesta el atrevimiento del amado ante la amada, o bien alude al descaro producido por una pasión. Pasión que lo obliga a buscar consejos en su primo Clinias, quien le dice, y cito, aunque las doncellas tengan algún conocimiento en relación con el placer de Afrodita, no desean escuchar las cosas que experimentan, porque consideran que la vergüenza reside en las palabras. Fin de la cita. A partir de dichas recomendaciones, Clitofonte decide iniciar un flirteo insistente y audaz, aunque velado, que espera conseguir la anuencia sin dilación de Leucipa. La embestida comienza en el jardín de la casa, espacio predispuesto de una atmósfera claramente sensual. Incito. Había también pájaros, unos domesticados, se alimentaban en el bosque y los volvían apacibles los alimentos de los hombres. Otros, con el vuelo libre, jugaban en torno a las cimas de los árboles, unos cantando cantos de pájaros, otros espléndidos en el atuendo de su plumaje. Los cantadores eran cigarras, golondrinas, unas cantando acerca del tálamo de Aurora, las otras acerca de la mesa de Terio. Las domesticadas eran un pavo real, un cisne y un papagayo. El cisne, habitando cerca de los manantiales de las aguas. El papagayo, colgado en una jaula cerca de un árbol. El pavo real, arrastrando su plumaje en torno a las flores. El espectáculo de las flores competía en brillo con el color de las aves y era una floración de plumaje. Fin de la cita. La atmósfera del jardín sin duda encarna la fecundidad de la primavera, en donde se conjuga la presencia de varias aves, las cuales han sido cargadas de simbolismos eróticos, tales como los cisnes, nidios tiradores del carro de la diosa del amor, Afrodita, el pavo real, el cual por un lado recuerda al amado, que de carácter presumido se ufana en la belleza de su aspecto, y por otro inmortaliza los expectantes ojos de Argos por acción de Hera, la esposa burlada. O el exotismo del papagayo, ave objeto de una elegía ovidiana célebre. Pero sin duda destaca la musicalidad aportada por el sublime canto de las cigarras, enormemente apreciado entre la antigua sociedad helena, pues veían en dicho insecto a Titono, amante de Aurora y melancólico representante de aquellos amores que, por su calidad de perdurables, son precisamente motivo de triste y solitaria muerte. Esta es quizá la mayor alegoría sobre los objetivos de Clitofonte con Leucipa. Empleado así el sensual espacio para sus empeños y habiendo afirmado con anterioridad la inviabilidad de cancelar el matrimonio con Calígone, dispuesto previamente por su padre y tías, Clitofonte busca satisfacer su deseo, anaidria, su impudicia, literalmente, ciertamente ilícita, que domina pues su deseo por Leucipa. Esta vez lo hace comenzando una insinuante conversación con su sirviente Sátiro en el jardín, una conversación que esperaba que Leucipa escuchara. Y cito. Ocurre también entre reptiles otro misterio de amor, no solo de uno a otro entre los que son de la misma especie, sino también entre los que no son de la misma especie. La víbora, que es una serpiente de tierra, se apasiona por la morena, pero la morena es otro tipo de serpiente, marina, serpiente por su forma, pero pez por su modo de vida. Entonces, cuando desean unirse en matrimonio entre sí, la víbora, luego de llegar a la ribera, silba hacia el mar,
una señal para la morena, y ésta reconoce la señal convenida y surge de las olas. Pero no sale de inmediato hacia el novio, porque sabe que lleva la muerte en los dientes, sino que sube a una roca y espera que el novio se purifique la boca. Así después, viéndose el uno al otro, se quedan inmóviles ambos, el amante de tierra y la amante de una isla. Entonces, cuando el amante ha vomitado el objeto de temor de la novia y ella ve arrojado a la tierra la muerte, en ese momento desciende de la roca y se marcha a tierra firme y se abraza a su amado y ya no teme sus besos. Fin de la cita. Existía en la antigüedad la creencia popular que consideraba que todas las morenas pertenecen al sexo femenino, por lo que para aparearse debían buscar a las serpientes, auxiliándose ambas especies de los silbidos de los pescadores que anunciaban así la oportunidad para la cópula. Critofonte se sirve de tal imaginario para, a través de la conversación oblicua, despertar los deseos sensuales en Leucipa y con disimuladas formas, como había sugerido su primo Clinias, insinuar la pertinencia de un encuentro sexual entre ambos. Veamos finalmente el episodio que alude a celotipía, los celos pasionales. Otra ave destacable en el idílico jardín citado anteriormente, donde pasaba su tiempo libre Leucipa, fue la golondrina, la cual vuelve a aparecer más adelante en la narración cuando, habiendo huido ambos jóvenes de Tiro, tratando de consumar su unión, llegan hasta Alejandría. Allí una golondrina, escapando de un halcón, golpea la cabeza de Leucipa. Tal marco es utilizado por Critofonte para narrar a Leucipa el mito de Filomela y Procne. Cito la parte final del mito. Procne escucha de parte del peplo la violación y busca castigar en exceso a su esposo. Y 2 eran las iras y 2 las mujeres que respiraban para una sola cosa. Y mezclando los celos pasionales con violencia, idean una comida más desafortunada que las bodas. La comida era el hijo de Tereo, cuya madre era Procne antes de su ira, pues entonces se había olvidado de los dolores del parto. Así, los violentos dolores de los celos amorosos, celotipía, vencen también al vientre, pues solo cuando las mujeres desean vivamente atormentar al que ha dañado el lecho nupcial, aunque sufran un daño no menor en aquello que hacen, resuelven la desdicha del sufrimiento con el placer de la acción. Fin de la cita. Cuenta el mito que, gracias a la ayuda prestada en un conflicto territorial, Pandión, rey de Atenas, concedió a Tereo la mano de su hija Procne, con quien se casa y tiene un hijo llamado Itis. Sin embargo, Tereo fija sus deseos en su cuñada Filomela, a quien finalmente viola y mutila, cercenando su lengua para evitar ser acusado por la joven. Ella, ante la dificultad de imputar tal brutalidad, borda su desgracia y muestra la tela a su hermana. Procne, indignada ante lo sucedido, decide asesinar y cocinar a su hijo Itis para servirlo en la cena a Tereo, quien, al enterarse de lo sucedido, emprende una implacable persecución ante la cual las jóvenes hermanas solicitan auxilio divino, siendo finalmente transformadas, Procne en ruiseñor, Filomela en golondrina y Tereo en abubilla. La recitación de dicho mito en voz de Critofonte parece destacar con empeño los efectos de la celotipía entre las parejas. Si bien la fidelidad emocional y sexual es una premisa de las relaciones erótico-afectivas desarrolladas en el género de la novela griega, esta no se halla íntegramente en esta obra. De hecho, la narración de Critofonte acontece días antes de que la pareja, por azares de la fortuna, se separe, periodo durante el cual el joven fenicio entabla un lazo íntimo con una hermosa joven de nombre Melita, por lo cual este relato parece estar dedicado a Leucipa para vislumbrar los peligros de una pasión tal como celotipia. Esto es, el proceso de amarga apreciación por causa de la infidelidad sexual del cónyuge. La novela de Aquiles Tacio, Leucipa y Critofonte, relata el proceso de enamoramiento entre sus protagonistas, en el cual es notorio cómo Critofonte centra la mayor parte de la descripción en la inquietud sexual que Leucipa despierta en él. Atmósfera dominada por sensualidad, sexualidad, en medio de un entorno de cortejo, donde se hallan situaciones diversas que fungen como hipecauma, como combustible, para excitar emociones que generalmente están dominadas por epifinía, deseo, eros, amor y celotipía al final de la narración de la trama de los pasionales.
Dicho ambiente afectivo y provocador aparece protagonizado por animales varios, tales como el toro, diversas aves, insectos, tales como abejas, mosquitos que se dan fuera del trabajo, e incluso víboras y morenas, quienes aparecen en escena en medio del relato como apasionados amantes que buscan despertar en sus amadas el deseo sensual. Adicionalmente, son empleados una serie de ejemplos mitológicos que sirven o bien como una invitación para encender o inflamar que callen la ardiente agitación de Critofonte por Leucipa, o para determinar que las mujeres poseen de manera inconfundible e incluso natural un juicio veleidoso y por consiguiente carente de fiabilidad, entre los cuales destaca la metamorfosis de Procne, Filomela y Tereo como Ruiseñor, Golondrina y Abubilla respectivamente. Asimismo, es observable como en esta novela la aparición de los animales está insistentemente relacionada con la experimentación de las emociones pasionales y su uso dentro del relato tienen la función de atenuar la intensidad de tales ardores o bien de ocultarlos al raciocinio del resto de los personajes en la trama, particularmente del juicio de la heroína Leucipa. Y les agradezco mucho su espacio y su atención. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a continuar con Marta Isabel Gómez Huacaneme, que ella es investigadora independiente, con una ponencia que se intitula Un naviero híbrido, el semanario político multicolor. Por favor, Marta Isabel. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias. Agradezco al comité por haber aceptado mi participación y a ti por haberme ayudado en legalizar la inscripción. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Listo. Y bueno, voy a dar inicio a mi lectura. Jérôme Bachet define como motivo iconográfico al elemento constitutivo de un tema. En esta ponencia, dicho motivo es el híbrido constituido por el cuerpo de un ave y la cabeza de un partícipe en la política mexicana. Este tipo de representación surgió en la Edad Media y a falta de un vocablo mejor, designó primero a las sirenas pájaro y luego a las sirenas pez. Estas últimas tuvieron su origen en las antiguas deidades germano-célticas que habitaban las aguas y en algunos bestiarios ingleses de finales del siglo XII se ha documentado la existencia menos profusa de sirenas que son a la vez pájaros y peces. En los semanarios ilustrados mexicanos, este motivo se ha observado desde el último cuarto del siglo XIX en algunas caricaturas en las que si bien se han utilizado seres híbridos, no ha sido de manera sistemática, sino que se ha tratado de un recurso excepcional. Los aviarios del semanario multicolor. Fundado por el español Mario Vitoria, empezó a circular en 1911 y finalizó con el número 164, publicado en julio de 1914. Esta publicación de 18 páginas, más 4 de forros que incluían una portada y 3 páginas destinadas a los avisos comerciales, incluyó en sus páginas interiores entre 12 y 18 caricaturas por número. En multicolor fue tradicional encontrar de manera reiterada a 3 animales. Un perro, que dejó Ernesto García Cabral, el gato inventado por Santiago de la Vega y una rana que crearon Pérez Soto e Islas Allende, que han sido incluidos en todos sus dibujos para que, cito, la gente maliciosa y sin ocupación se rompa el cráneo con conjeturas, cierro cita. A dicha fauna se sumaron los redactores, dibujantes y demás animales que no fueron especificados. A lo largo del tiempo, la publicación utilizó animales como gallos, loros, cuervos, chulos, toros, cerdos y también más gatos y más perros. En algunas ocasiones se les escribieron textos con los cuales establecieron metáforas verbovisuales que tuvieron la función de puntualizar el papel del animal a representar una tendencia política, un periódico, algún periodista o un funcionario público, confiriéndole así significados explícitos. En multicolor, los híbridos recurrieron a los cuerpos de alacranes, peces, perros, monos, caballos y toros, pero el motivo iconográfico sirena pájaro, pertinente ahorita al uso del anacronismo, fue usado desde el primer número. Se publicaron 6 de estos de manera individual
y 8 aviarios con al menos 2 especímenes cada uno. La mitad de estos circularon en 1911, otro circuló en 1912 y los 3 restantes circularon en 1913. Si bien la autoría de los aviarios recayó en De la Vega, García Cabral y Pérez Soto, de entre casi una veintena de caricaturistas que colaboraron a lo largo del semanario, los encargados de ilustrar este número fueron Pérez Soto e Islas Allende, alguno de los cuales pudo ser el creador de esta imagen. Lo anterior sugiere que este recurso no fue el aporte visual de ningún caricaturista en particular, pues al tratarse de un recurso común compartido entre los caricaturistas, lo que sugiere es que probablemente pudo ser una solicitud del dueño o responsable del semanario, como se había acostumbrado desde mediados del siglo XIX, sin olvidar que este motivo fue advertido desde 1874, por lo que alguna razón lo trajo de nueva colación. Al considerar que en los 164 números publicados circularon al menos unas 2.000 caricaturas, se ha estimado que la hibridación fue un recurso minoritario que con mucha suerte alcanzó el 0.4% de uso en la publicación. Aves conocidas, como se tituló esta doble página que circuló el 30 de octubre de 1913, enmarcó en un recuadro los 18 especímenes que se fueron dispuestos en 3 filas, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Fueron identificados como Victoriano Huerta, Julián Carrillo, Félix Díaz, Manuel Elguero, Jorge Verastañol, Woodrow Wilson, Francisco de la Barra, Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Francisco Vázquez Gómez, Federico González, Manuel Aldape, Jesús Flores Magón, Rodolfo Reyes, Jesús Urueta, Manuel Calero y Sierra y Federico Gamboa Iglesias. El aviario y los sucesos políticos en torno a la publicación. Tras el golpe de Estado dado al gobierno del presidente Madero en febrero de 1913 y luego de contener la sublevación que se atrincheró en la Ciudadela, Huerta asumió la presidencia. En dicho golpe fueron partícipes, entre otros, Félix Díaz, Manuel Mondragón, Huerta y el propio embajador estadounidense Henry Lane Wilson, quienes acordaron, además de desconocer al gobierno de Madero, que Huerta asumiría la presidencia de manera provisional solamente durante 72 horas, tras lo cual se retornaría a La Paz y Díaz permanecería cesante para poder postular su candidatura de manera oficial en las siguientes elecciones presidenciales. Sin embargo, Huerta cambiaría de parecer. Aunque contó con el apoyo mayoritario de la comunidad internacional, Estados Unidos desconoció al militar jalisciense, pues al entrar el presidente Wilson era el más afín a los procesos democráticos, por lo que Huerta no era de su agrado. Al final de la primera semana de octubre se denunció la desaparición del senador Belisario Domínguez, quien había venido manifestando su oposición al régimen militar, y tras los subsiguientes rumores de su asesinato, Huerta disolvió el Congreso de la Unión. Estrategias para correlacionar aves con políticos. La estrategia principal de esta caricatura fue el uso de aves híbridas, algunas de las cuales conservaban elementos simbólicos. En otras ocasiones se aprovecharon los comportamientos y filiaciones políticas, cualidades físicas o de carácter y coincidencias nominales, recorriendo además al uso del lenguaje figurado. Para la construcción semántica del aviario. Estas aves, vistas desde el punto de vista retórico, recurrieron a operaciones de sustitución, que en términos amplios implica cambiar una cosa por otra. En este caso se sustituyeron cuerpos, los de los políticos por los de las aves, y con ello se constituyó una metáfora. Esta metáfora conceptual que se enmarca dentro de la gran cadena del ser, instituye jerarquías a los grupos. Así las plantas, dados sus atributos biológicos, están por debajo de los animales, que por sus instintos están a la vez por debajo de los humanos, a los que se les coloca en la parte alta de la cadena por considerar avanzados sus pensamientos. Esta sustitución retórica señala que los políticos han descendido en la escala evolutiva y están ahora mismo al mismo nivel de los animales, es decir, pasaron por un proceso de animalización.
y a pesar de ello se les dio un trato ecuánime al señalarlos a todos como pájaros, naturaleza, perdón, matizada por supuesto por las cualidades propias de cada ave. Elementos simbólicos. Estos recursos fueron más claramente percibidos en la figura de Victoriano Huerta y Venustiano Carranza. El águila, el primero de los seres híbridos, explica que Huerta se puso águila. Ponerse águila es volverse listo o vivo, con lo que se pudo señalar su cambio de opinión respecto a los acuerdos hechos durante el pacto de la embajada. Esta iconografía que había sido utilizada unos meses atrás, existe una sinécdoque que es de parte por el todo, en la que se tomó el ave del escudo nacional y se presentó a Victoriano Huerta como cabeza de la nación. A Venustiano Carranza se le denominó peligroso, un adjetivo que señalaba el daño que podría causar a Huerta, ya que desde el 26 de marzo había promulgado el Plan de Guadalupe, en el que se eliminaba cualquier pretensión de legitimidad del gobierno huertista y lo acusaba de traición a Madero. Además, restableció la ley juarista 25 de enero de 1862 que lo condenaba a la Huerta y a sus allegados al paredón. Comportamientos políticos. De la semejanza entre las conductas de los políticos y la de los pájaros, bien fueran voluntarios o como respuesta obligada a las coyunturas políticas, se puede hablar del caso de Félix Díaz, Emiliano Zapata y Francisco Villa. La presencia de Díaz fue asidua. Tan solo en el mes de octubre se le vio en 11 ocasiones en caricaturas del semanario. La mayoría de ellas señalaban de variadas maneras la dificultad que tendría Díaz al intentar llegar a la presidencia. En una de ellas se mostraba el viaje que bajo el supuesto de una comisión especial se le encomendó a Japón, destino al que nunca llegó. En cambio, durante ese mes vivió en Europa, Cuba y Estados Unidos a causa de las hostilidades que soportó. Es muy probable que esos rápidos traslados hayan sido la fuente de inspiración para equipararlo con un correcaminos, a lo que se sumaron los hábitos terrestres del ave, ya que su candidatura presidencial nunca alzó el vuelo. Emiliano Zapata fue bastante menos mencionado, sin embargo, en los meses previos se le equiparó a la estricnina, un alcaloide utilizado como pesticida, y se le asoció con el color rojo por lo sangriento de las escenas en las que participó. Un par de años atrás, en noviembre de 1911, García Cabral había utilizado este mismo recurso, aquí está Zapata, en una caricatura titulada Refrán en Acción, refiriendo a ese que reza, cría cuervos y te sacarán los ojos, en la que el líder político está en compañía de Francisco I. Madero y de Bernardo Reyes, los tres devorando al pueblo, los tres aprovechándose de la debilidad y casi muerte para obtener beneficios personales. Cualidades físicas y de carácter. Estas características esenciales de la persona fueron vistas en Jesús Flores Magón, de quien se resaltó un detalle físico, mientras que de Francisco Vázquez Gómez y Manuel Calero se resaltaron rasgos de su personalidad. Con un término acromático presente en Ave Negra, se describió a Flores Magón, un calificativo que le venían confiriendo con antelación en caricaturas que apuntaron textos como Ungüento Negro y Carbonero de Sevilla, para destacar con ello el tono de su piel, pues en sus representaciones fue usual ver su rostro y manos oscurecidos con las técnicas del achurado. A Francisco Gómez se le llamó pájaro de cuenta, por lo que fue visto como una persona en la que no se podía confiar por haber cometido delitos anteriormente. Previo a la circulación del aviario, se decía que volvería al país para lanzar su candidatura por el partido antirreeleccionista con Blas Urrea como presidente. Otros candidatos fueron Manuel Calero y el ya mencionado Flores Magón, que se presentarían por el Partido Liberal Mexicano. Calero fue representado en no pocas ocasiones y en algunas de ellas se hicieron alusiones textuales que requirieron la presencia de verbos como cambiar, voltear, dar vueltas, o de adjetivos como variante, que acentuaban lo inconstante de su comportamiento o de su actitud en las lides políticas, y como resultado la especie que se constituyó fue aveleta. Coincidencias nominales.
Dada la casualidad del recurso onomástico que identificaba tanto a políticos como a aves, fueron reseñados así: Francisco Elguero, miembro del Partido Católico Nacional, quien fue personificado como G. Elguero; Jorge Vera Estañol, que durante la disolución del Congreso de la Unión fue uno de los diputados encarcelados por ser considerados enemigo del gobierno, que se le llamó Prima Vera; Manuel Garza Aldape, que como secretario de Gobernación de Huerta y con el apoyo de Aureliano Blanquet instigó la disolución del Congreso de la Unión como una medida preventiva para evitar pues, que se solicitara la renuncia de Huerta. Se le denominó con sus dos apellidos, Garza Aldapa. Y Federico González, que por su segundo apellido se le llamó Garza. Se trató de un maderista que durante dicho gobierno fungió como presidente del Senado y gobernador del Distrito Federal. ¿Por qué un aviario? El aviario como tal, en términos de recursos gráficos, puede ser considerado como una consecuencia no inesperada, ya que a la hora de concretar hibridaciones, las aves fueron usuales en el semanario. Sin embargo, dada la complicada situación política que vivía la sociedad mexicana de entonces, estas representaciones pacíficas en extremo en realidad no señalaban todo lo contrario. El aviario, visto de manera rápida, podría equipararse a un gallinero, y entonces se podría comprender que se había alborotado el gallinero, o como se decía antiguamente, la gallera. Una expresión que en últimas es utilizada para decir que se suscitó un alboroto. Entonces, esto sugiere una lectura estratégica de trama, nudo y desenlace. En primer lugar está el águila, que propiamente tiene la superioridad en términos de cadena alimenticia y que ciertamente desató la crisis política. Todas las demás aves conforman el gallinero, están en una situación de sumisión, pues conocen bien los alcances del águila cuando encuentra firme oposición. Así que lo único que les queda a todos es consagrarse y exclamar, como lo hizo Federico Gamboa, Ave María Purísima. Reflexiones preliminares. Aunque los políticos fueron animalizados, se considera que se les dio un trato bastante considerado, pues el grupo taxonómico de las aves aportó connotaciones más bien graciosas y con alguna excepción presentaron matices peyorativos, pero no como hubiera sido si se hubiera elegido, por ejemplo, cerdos o roedores mamíferos que estuvieron presentes en el repertorio de multicolor. En este aviario, la inclusión de políticos híbridos se dio por al menos 3 razones. Por las semejanzas de comportamiento, llegando en algunos casos a constituir símbolos de la situación; por la coincidencia nominal, que en lugar de descubrir semejanzas con los animales, se enfocó en destacar los nombres comunes a políticos y a aves; y por último, por el uso del lenguaje, de expresiones como pájaro de cuenta, o por la unión de dos términos, ave y alguna otra cualidad del político, o al aprovechar una palabra como pelícano, que se utilizó aquí en Francisco de la Barra, pues que no lo profundicé por cuestiones de tiempo, donde se le señalaba en caricaturas anteriores lo blanco de su aspecto blanco, y en este caso propiamente lo blanco de su cabello. Ya me perdí. Otros como el presidente, perdón. En definitiva, la presencia en caricaturas previas no fue un factor determinante para el ingreso al aviario. Los políticos que fueron representados de forma constante, como Díaz, Gamboa, Huerta y Calero, continuaron apareciendo normalmente. Otros, como el presidente norteamericano Wilson o como el líder político Zapata, tuvieron pocos señalamientos previos, pero en los últimos meses de 1913 su presencia creció en el semanario. Y los demás, como Elguero, González, Garza y Urueta, aunque estuvieron presentes en la palestra política, no tuvieron mayor repercusión ni antes ni después, lo que podría sugerir que sus nombres llegaron a la cabeza de los dibujantes y de ahí fueron al papel. A diferencia de Carranza, pues al ser su segundo apellido Garza, bien hubiera podido ser partícipe de esta confluencia nominal, pero tenía un papel más contundente en el escenario político y por ende en el aviario. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla. Si hubiera algún problema técnico o de sonido, me pueden decir y ya. Sí pueden verlo, ¿verdad?
Y sí se ve, Sí, Diana. todo bien. Muchas gracias. A ti. Voy a ponerlo en... Ok. Bueno, antes que todo, quiero agradecer al comité organizador por aceptar mi ponencia, ¿no? En donde, bueno, en la producción literaria de Manuel José Otón encontramos una gran diversidad de fauna. En la mayoría de sus poemas, cuentos y novelas están presentes desde animales de compañía como perros y cuervos, animales temidos como tigres, tecolotes y coyotes, e inclusive animales de carga como burros, bueyes y caballos. Algunos de estos animales le dan al paisaje un ambiente lúgubre, otros son inseparables de sus dueños, que son por lo general campesinos, y otros son utilizados para desarrollar a los personajes de la narrativa otoniana. Derivado de ello, en este trabajo nos proponemos analizar la función de la bestialización y animalización en el cuento Coro de Brujas y las novelas El Montero Espinosa y El Pastor Coridón. En estos textos, los animales y las bestias son cruciales para entender a los personajes como individuos degradados en la construcción de su género. De esta manera, teórica metodológicamente, recurrimos al cruce interdisciplinar entre los estudios literarios y los estudios de género. Para analizar estos acontecimientos, consideramos pertinente retomar las fronteras de la historia de la literatura y el binomio historia-literatura para dar paso a la interdisciplinariedad. En este caso, los estudios de género, dice Villegas Guzmán, develan cómo los personajes literarios se conciben y son concebidos en función de cómo los construyen los demás, como en la vida real. En este sentido, las construcciones y definiciones de género en la literatura están precedidas por el pensamiento y las ideas de los autores, individuos que por lo general estuvieron en una situación de privilegio y por consiguiente construyeron identidades de género que definieron o perfilaron masculinidades y feminidades con determinadas prácticas espaciales, pero sobre todo con algunas proyecciones corporales. De esta manera queda articulado el nexo que mencionábamos anteriormente. Ahora bien, ¿de qué tipos de cuerpos hablamos? La historia, dice Vigarello, es una recomposición de vestigios que permiten fabricar un cuerpo ficticio, desde luego, que viene a sustituir la ausencia del que ya pasó. Estos cuerpos, siguiendo a Desertó, son huidizos, y se diseminan al ser las representaciones sustitutas de los rastros o fragmentos pasados, en este caso de los que Otón tuvo conocimiento al experimentar y vivenciar la vida rural de las haciendas donde observó el trabajo de los campesinos, los peones y los labriegos. Estas diseminaciones, en algunos casos, derivaron en metamorfosis animales y bestiales que, de acuerdo con Villegas, se rigen en primer lugar por la distinción entre sexo, factor biológico determinado por la naturaleza, y también en estas distinciones que tras Otón está latente la dicotomía hombre-mujer como una realidad biológica, que al usar las figuras animales se convierte en una dicotomía de lo masculino-femenino como una realidad simbólica y cultural que, así como se construyó, se puede deconstruir, cuestionar y volver a replantear. Por tanto, como menciona Parrini, las masculinidades son encarnadas fundamentalmente por hombres biológicos, psíquicos y simbólicos y ocupan una posición dominante en las relaciones y configuraciones de género. De este modo, de acuerdo con la función biológica, así como la existencia de las masculinidades y feminidades hegemónicas, Otón recurrió a las figuras animales para dotar de mayor o menor masculinidad y feminidad a los personajes que no encajaban con los cánones hegemónicos o bien para estereotipar y darle otros usos a la existencia de un sector social en específico, como el uso con fines sexuales del cuerpo femenino animalizado. Por tanto, nuestra hipótesis es que Otón, al usar algunos animales en específico como loros, bueyes, yeguas, cuervos, aves nocturnas, ranas y bestias, indicó y estableció diversos tipos de masculinidades y feminidades atípicas en los personajes de las obras mencionadas anteriormente. Ya entrando al corpus, en Coro de Brujas, un personaje que se llama Don Carpio es el administrador de una hacienda porfiriana y es atormentado todas las noches por unas aves gigantes y monstruosas que, a juicio de este personaje, hablan y lo maldicen, ¿no? Y se burlan de él. Tanto el administrador como la dueña de la hacienda son representados en este texto como personajes sumamente ignorantes y supersticiosos. La hacendada, que se llama Francisca, también funge como curandera del pueblo y en su afán de sanar a los campesinos es animalizada como un ser rastrero que, con alaridos y con el uso de desechos corporales como partes y también partes y pieles de animales, alivia a los enfermos, que pueden ser sus trabajadores o personas del pueblo. Por su parte, Don Carpio es un personaje mujeriego que, por el miedo hacia las aves que lo persiguen, se va despojando de su masculinidad, la cual podemos catalogar como hegemónica para convertirse en un ser subordinado, cobarde, alcohólico e irracional, que se sume en la soledad.
Finalmente se descubre que las hechiceras representadas como aves nocturnas en realidad son la pareja despechada de Don Carpio y su madre, que hicieron uso de estos animales como los cuervos para vengarse del abandono del administrador. A pesar de que el narrador testigo insiste en que no existen las brujas, la hacendada va a continuar creyendo que esas aves son brujas. Por su parte, Don Carpio, una vez que se despojó del temor, volvió a ser como un personaje bastante mujeriego. Esto indica cómo el factor miedo ante la animalización de aquellas mujeres que supuestamente practican brujería deconstruye a Don Carpio para reconfigurarlo dentro de una masculinidad contrahegemónica. Es decir, mientras menos deseo sexual y más miedo tenga hacia las mujeres, así como a los animales usados para la brujería, será menos masculino y su posición dominante respecto a las relaciones de género se verá trastocada o cuando menos mermada al sustituirse por una posición subordinada que no ejerce ningún tipo de resistencia. Y mientras más mujeriego sea, será como se dice coloquialmente, más hombre, pero también más propenso a sufrir actos de venganza y despecho por parte del denominado bello sexo. Ahora bien, en el universo campesino de Otón hemos encontrado dos tipos de mujeres, las que son puras y virginales y las que son adictas al sexo. En ambos casos se trata de mujeres atractivas que son descritas con gran erotismo. En el Montero Espinosa, la molendera Paula es una mujer cuya belleza es comparada con las yeguas constantemente. Y gracias a que sus atributos físicos se parecen a los de este animal, es más femenina. Así, por sus rasgos animalizados, ella es sexualizada y deseada por el dueño de la hacienda, que se llama Don Pancho, con el único objetivo de concretar relaciones sexuales extramaritales. Una vez que es obligada a intimar con el dueño de la hacienda, Paula contrae matrimonio con el Montero Espinosa, que, al enterarse del agravio cometido por Don Pancho, saca sus instintos bestiales y es despojado de su masculinidad y humanidad, cuando se ve dominado por la ira y el coraje. De este modo, el Montero es bestializado por completo y en ese estado bestial asesina a Don Pancho, clavándole una estaca a su caballo y cana a un peñasco. De hecho, Otón, para narrar este crimen, recurre vagamente a las figuras animales. Empieza la cita. Caballo y caballero descendieron vertiginosamente formando un solo grupo, un cuerpo solo, una masa informe y extraña, cual un animal fantástico y monstruoso. Cierro cita. Finalmente, cuando Espinosa es descubierto, es llevado a juicio, apresado y condenado a muerte, nuevamente recobra su masculinidad, una masculinidad hegemónica cuyos pilares son la honestidad, el honor y la valentía. Así, siendo un hombre nuevamente, él no logra recordar su estado bestial, pero sufre las consecuencias de haber sido bestializado y actuar como tal. Por tanto, es fusilado. Ahora bien, en el caso femenino, la bestialización, según nuestro autor, solo se suscita en jóvenes ninfomaníacas. En la novela El Pastor Coridón, la campesina Alejandra es una mujer asediada por los hombres gracias a su cuerpo, que es demasiado exuberante. Además, ella es un personaje que carece de sentido moral y de remordimientos. Por ello, sus instintos animales acaban por convertirla en una bestia brava que solo usa su cuerpo para satisfacer sus necesidades sexuales y económicas. Estos actos, totalmente repudiados por Otón, en realidad establecen el nivel de degradación que posee Alejandra, que, aunque es una mujer muy femenina y hermosa, es convertida en una bestia maligna que explota a los hombres, los incita al alcoholismo y también provoca el suicidio de su esposo Coridón. Anteriormente vimos muy brevemente cómo el miedo a las aves nocturnas, por creer que se trataba de brujería, vulneró a un personaje masculino. Sin embargo, Otón no animalizó a este personaje porque no tenía ningún defecto físico, mental o emocional, lo suficientemente grave o atípico para degradarlo. En el caso de los varones, aquellos que son totalmente repudiables, lujuriosos o débiles, así como extremadamente sensibles, son metamorfoseados en animales para degradarlos como personas. Si regresamos a la novela El Pastor Coridón, el esposo de Alejandra, Odilon, es un labriego que, a diferencia de los demás campesinos, no es violento y tiene buenos sentimientos, ama la naturaleza y siente un profundo cariño por los animales domesticados. Esto hace que Alejandra lo abandone para iniciar una vida licenciosa. Por consiguiente, Odilon decide vivir como los animales en un cerro y comienza a alimentarse, como dice Otón, como los bueyes y las cabras. Es decir, se alimenta de varias cactáceas y nopales y una planta venenosa que se llama capulincillo tullidor, y esta planta lo deja paralítico. Totalmente enfermo, rescatan al pastor del cerro y su esposa vuelve con él. Tiempo después, ella se inicia en la prostitución en la misma casa que habita con el pastor. Cuando Odilon se entera de las infidelidades de su esposa, es despojado no solo de su masculinidad y de su autoridad, también es degradado como ser humano al ser considerado un individuo miserable y deforme.
Derivado de ello, su cuerpo recobra fuerzas para suicidarse. De esta manera, como un animal rastrero, se dirige a un árbol para ahorcarse. Así el pastor empiezo la cita, quedó colgado de la rama crujiente y temblorosa, con las piernas torcidas y el cuerpo dislocado, semejante a la figura de esas ranas intoxicadas que aparecen en los tratados de terapéutica. Cierro cita. Ahora, hasta este momento hemos enfocado nuestra atención al universo animalizado y bestializado del Porfiriato. ¿Qué hay de otros sectores sociales como los letrados y los humanistas? En la misma novela, El Pastor Coridón, el personaje Don Sixto es un hombre que acudió al seminario conciliar y tuvo la oportunidad de licenciarse, pero también de formar parte de los principales círculos literarios e intelectuales de la segunda mitad del siglo XIX. No fue así porque reprobó algunas materias, se volvió alcohólico y era demasiado afecto al género femenino. Otón representa a Don Sixto como un intelectual fallido, pues él es alguien que hace mal uso de los conocimientos adquiridos en el seminario y se dirige al campesinado en latín para recriminarle sus actos, para señalar sus efectos o bien para cortejar a las mujeres. Ello es causa de burlas entre los mismos campesinos. Asimismo, Otón lo describe como un individuo animalizado, poco atractivo y ridículo. Entonces empieza la cita para que podamos ver la descripción. El busto grande sosteníase sobre dos piernas ambas y pequeñas, de manera tal dotado solía Don Sixto andar como los loros, sacando mucho hacia atrás la rabadilla con el correspondiente apéndice de las posaderas. Cierro cita. Ahora bien, Don Sixto desea sexualmente a Alejandra y solo en un estado bestializado podrá cortejarla e intimar con ella. Así, alcoholizándose y confesando todas sus actividades adúlteras, Alejandra ofrece su cuerpo al humanista a cambio de su silencio. Siguiendo este hilo conductor, ambos personajes se convierten en seres bestiales que degradan y destruyen la existencia de Odilon. Recapitulando, mientras más rasgos animales tenga un hombre, ya sea Odilon o Don Sixto, menos masculinos serán y se convertirán en seres extremadamente indeseables para el sexo opuesto y para la sociedad porfiriana en general. Ahora bien, en el caso del humanista, bestializarlo lo dota de mayor masculinidad y virilidad para concretar relaciones sexuales aberrantes y cínicas. Sin embargo, esta masculinidad se genera a causa del poder que ejerce Don Sixto sobre Alejandra. Él tiene la facultad de contarle a todos, incluyendo a los hacendados, su vida libertina y que a causa de ello sea sancionada. De este modo, Don Sixto se vuelve un intelectual, un hombre de letras, si usamos la terminología de la época, que posee otra masculinidad hegemónica para ese contexto histórico, el mujeriego extremadamente virilizado que puede intimar con una mujer hermosa. Estamos entonces ante un tipo de intelectual bestializado gracias a su lujuria. A lo largo de este trabajo, pudimos acercarnos al uso de las figuras animales en la producción literaria de un escritor sobresaliente del Porfiriato. Asimismo, reflexionamos sobre el tipo de animales a los que recurrió Otón, detallando cuáles son las prácticas animalizadas y bestializadas que degradan a los campesinos y a otros sectores sociales de fines del siglo XIX. Siguiendo este hilo conductor, los cuerpos huidizos y diseminados del campesinado representado por Otón, si bien obedecen a las dicotomías biológicas, estas perfilaron las dicotomías del género al valerse de la animalización y bestialización, cuya función era representar a los personajes como individuos deseables, puros, corrompidos, repulsivos o ridículos. En este sentido nos preguntamos cómo estas figuras animales ligan o quizá encasillan a los personajes a diferentes situaciones y estereotipos como la práctica de la brujería, el ejercicio de la sexualidad, el erotismo, la función de algunos intelectuales, la administración de las haciendas, entre otros. Podemos concluir reflexionando sobre esta representación del universo campesino animalizado y bestializado del Porfiriato que, por lo general, puede ser mostrado como las víctimas de diversas circunstancias o, por el contrario, ser victimarios de otros campesinos, ya sea por su apariencia o por sus acciones. Asimismo, vimos cómo en otros grupos sociales los intelectuales también podían verse metamorfoseados de manera dual en animales y posteriormente en bestias. Queda por reflexionar que otras figuras animales podrían ser indicadoras de masculinidad y feminidad en las obras de otros autores mexicanos y latinoamericanos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diana. Bueno, ha sido una mesa muy interesante, aunque bueno, ha habido algunos problemillas de esos chaneques. Entonces, bueno, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta para nuestros ponentes, que fueron 4 ponencias muy interesantes? ¿Nadie en el chat, en Zoom, en redes? ¿Nadie? Bueno, pues como no hay preguntas, tal vez los dejaron atónitos, chicos.
Entonces, bueno, no cabe más que darles las gracias. Hasta luego y muchas gracias. Luego, muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta pronto. Buenas tardes.